al Foro de Honduras, punto y coma. Una producción desde la ciudad de San Pedro Sula en la costa norte de Honduras y una transmisión desde nuestra matriz en la capital Tegucigalpa a través de la compañía Maya Televisión, que tiene alianza con dos importantes emisoras de la costa norte de Honduras, Radio 1, La Poderosa y Libertaria, transmitiendo en sus plataformas digitales para Honduras y para el mundo. Y, oiga, esto sí que fue un buen negocio que se hizo. La alianza entre Maya Televisión, Radio 1 y Radio El Mundo, la grande de Honduras, retransmiten esta producción de punto y coma, el Foro de Honduras. Las personalidades de nuestro país y los invitados internacionales se dan cita aquí para hacer exposiciones, comparecencias plus de gala. Y el de hoy, por supuesto, será del gran interés porque vamos a tratar el contexto político que está viviendo Honduras. Acaba de pasar la elección primaria interna de los tres partidos más grandes, más votados del país: el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación Libre. Este 14 de marzo es histórico, como lo fue el año 2017, hoy el 2021, porque para los analistas dividen opiniones. El sector crítico ácido considera que este es un monumental fraude el que se dio y que están inflados los precandidatos que pasaron a candidatos. Para otros, el proceso ha sido normal y se ha desarrollado bajo una tutela profesional y responsable. Con esto tiene un ingrediente: que la gente no obtuvo la tarjeta de identidad a tiempo. Este es un papel que le correspondió al Registro Nacional de la Persona, que a pesar de millones y millones de lempiras y de mucho tiempo de oportunidad que se le dio para preparar este documento propio de los ciudadanos después de los 18 años en Honduras, no fue posible. Hemos invitado para tratar lo del proceso electoral primario e interno de los partidos políticos, y en este caso específico el conflicto que hay en el Partido Liberal en una división de opiniones entre Luis Zelaya Medrano y el señor abogado, banquero y político Yanni Rosenthal Hidalgo. En el centro queda el otro precandidato, el denominado caricaturista Darío Vanegas. Fue vicepresidente comisionado de la República, nunca llegó a ser vicepresidente, sino que en esa posición sí, lo dejó el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Es un abogado, tiene también carrera diplomática y fue presidente y juez del Tribunal Supremo Electoral entre el 2004 y el 2005. Le damos la bienvenida a punto y coma, el Foro de Honduras de Maya Televisión, al reconocido analista y profesional del derecho Aristides Mejía. Bienvenido, abogado Mejía, a punto y coma por Maya Televisión. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Punto y Coma, que es un programa muy importante en materia política y muy visto en el norte, que me han hecho una invitación a través suya. Y quiero decir de que debemos de estar muy contentos los hondureños, porque a pesar del desencanto que ha habido con el sistema electoral por tantos problemas de la misma democracia hondureña que se ha deteriorado tanto, y no digamos de lo que se llama la clase política, la gente entiende de que la única salida que hay para la crisis política, económica, social y todos los abusos y excesos de este gobierno es ir a las elecciones. Y el domingo, con todo y que había pandemia e incertidumbre, hubo una votación espectacular, si se consideran las circunstancias, porque el Partido Liberal obtuvo 800,000
votos aproximadamente, según las proyecciones, libres 650.000, el Partido Nacional como 1.000.000, y eso pues hace ver del vigor que tiene todavía el sistema democrático, y en el caso del Partido Liberal es una recuperación vertiginosa, porque viene de tener el peor resultado cuando la elección pasada, cuando era candidato Luis Zelaya, en que había bajado a 400.000 votos, y hemos duplicado la cantidad de votos. Ya eso es un primer paso para que podría poner al Partido Liberal como primera fuerza de oposición en este momento. Yo creo que esa es una conclusión. La otra es que si los datos son más o menos eso, nosotros estamos ya cerca del Partido Nacional, pero sumado Libre y Partido Liberal superan con creces al Partido Nacional, y eso hace ver la necesidad de una alianza política. Abogado Aristides Mejía, eh, comúnmente, y así el vocablo popular es fraude, negociación, adulteración de las urnas, y se habla que fue a favor del abogado, banquero y político Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Pero exactamente, ¿qué es lo que se ha dado en ese proceso electoral de acuerdo a su análisis, la óptica y la visión respecto al mismo? Mire, es totalmente cuestionable que un candidato perdedor como Luis Zelaya, y que es mal perdedor, que no quiere reconocer los resultados cuando las diferencias son de aproximadamente 20%. Se puede alegar fraude cuando las cantidades son menores, pero todo el mundo sabe que en un sistema electoral en donde no hay un fraude directo, que quiere decir la intervención de Fuerzas Armadas y a robarse las urnas, sino que podría haber un fraude técnico o indirecto. Suponiendo que lo hubiera, no puede haber una diferencia tan grande. De cualquier manera, este resultado lo que refleja es una derrota profunda, y la falta de honestidad de Luis Zelaya hasta el momento de admitir su derrota. Es más, no solo es que no admite su derrota, sino que está insinuando que se va a ir del Partido Liberal y que va a irse al movimiento de Salvador Narrala para que allá le den un cargo, y invitando ya desde ahorita a dirigentes liberales a que se vayan allá para dar diputaciones y otras posiciones, porque ellos van a celebrar, como partidos chiquitos que son, una asamblea, no tienen movimientos internos, entonces van a ir a una asamblea, y en la asamblea van a hacer la decisión de los cargos. Entonces, ¿para qué, me pregunto yo, se participa en una elección si no se tiene una convicción democrática de que la elección trata de que es el pueblo, o en este caso los militantes del Partido Liberal, quienes deciden? Y entonces, si ya decidieron esto y él no reconoce el resultado, es como ir en contra de los principios y valores democráticos, y además de los valores liberales. Entonces, no ha aportado ninguna prueba fehaciente, aparte de irregularidades que siempre ocurren en los procesos. Por ejemplo, que en algún lado un candidato o en una escuela se ha inflado una urna. Lo mismo ocurrió en el lado de él, allá en el departamento de Bahía, un montón de actas que se nota que son infladas a favor de él. Eso ya dijimos, se puede impugnar, nosotros no tenemos ningún inconveniente que el Consejo Electoral haga una revisión de actas, o incluso, si es necesario, si la inconsistencia de las actas es insuperable, que se haga un conteo de voto por voto, que se abran las urnas y sea un conteo de voto por voto, ¿por qué no? Queremos que el proceso sea totalmente transparente. Pero ellos ya estaban desde antes de la elección, y el primer día, desde el lunes, sin tener ni siquiera las actas, porque no tuvieron un buen sistema ellos como nosotros, ya estaban alegando fraude y desacreditando al Consejo Nacional Electoral. Entonces no me parece honesto eso.
y en definitiva no va a afectar para la unidad. Nosotros ya estamos en base a ese resultado, porque solo Yanni está obteniendo más o menos la cantidad de votos que él obtuvo en generales, imagínese usted. Y esto es el resultado de una campaña de, de odio que se fomentó desde ese movimiento, de división, que es lo que ha caracterizado su gestión. Y lo que quiere el liberalismo es un candidato que lo conduzca a la victoria en primer lugar, que vuelva a unir y levante el partido y si es necesario hacer las alianzas y los conduzca a la victoria. Y en segundo lugar, un candidato que haga una propuesta creíble porque el país es lo que necesita. Y qué mejor que Yanni, que tiene esa triple formación de jurista, de materia económica y financiera y de político, y que ya demostró cuando ostentó el cargo de ministro de la presidencia que él tiene todas las capacidades y que mejoró la economía. Es el periodo en que la economía estuvo mejor debido a su política económica. Y lo segundo es que Yanni en esa gestión de los 2 años que tuvo, en donde la economía creció en casi 7%, no se hicieron impuestos por primera vez en décadas. No se hicieron, como digo, nuevas imposiciones, pero además se bajaron las tasas de interés para que hubiera dinero más barato para las empresas y disminuyó la pobreza, solo para citar 4 datos. Alguien así no ha habido en Honduras en un montón de tiempo. Es él, entonces, en consecuencia, la persona indicada, porque además, durante su paso por la administración, no se perdió un solo peso y no fue ni siquiera reparado, porque a veces una persona honesta puede ser reparada porque ha hecho malos procedimientos y demostrar después que no se apropió de ningún dinero del Estado, pero él ni siquiera le interpusieron reparos. Entonces, estamos hablando de una persona que reúne todos los requisitos idóneos de honestidad y de capacidad, porque la honestidad por sí sola no saca a un país del problema. Es decir, no basta con ser honesto. Hay que tener conocimiento, hay que ser buen político, hay que tener capacidades diplomáticas. Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia. La diferencia, precisamente, ¿qué fue lo que no hizo bien Luis Zelaya Medrano cuando prácticamente despreció a Yanni y dijo que no tenía que hacer alianzas con él porque él tenía seguro el triunfo? Y garantizan que han sacado los votos suficientes, pero que ese silencio de días de parte del Consejo Nacional Electoral ha permitido los arreglos a las actas y a estos resultados que tiene Yanni Rosenthal Hidalgo. Mire, yo creo que más que un error es que él no es un verdadero político y no aprende tampoco de la política, porque él, si bien su padre fue un político, fue un diputado, por cierto, buen diputado y una persona muy llevadera, no era una persona impositiva como él. Él, en la elección de 2017, no quiso sumarse a la alianza y con eso le hizo un gran favor al Partido Nacional, hasta lo han dicho los nacionalistas. Ahora está haciendo lo mismo, está perjudicando la imagen del Partido Liberal, porque ahorita ya estaríamos abrazándonos todos para trabajar, para quitar a este gobierno que ha sido nocivo para el país, y en vez de eso está queriendo dividir para de nuevo favorecer al Partido Nacional. Él no ha tenido militancia, no ha tenido ningún cargo donde haya podido demostrar en la administración pública que tiene capacidades. Fue rector de una universidad, pero allá también dejó, según me dicen, un mal récord al grado tal que la universidad ha tenido que vender sus activos a otra empresa. Pero eso es
información que circula, habría que verificarla, ¿verdad? Solo que quiero decir que no tiene el perfil de un hombre de éxito en ningún campo. Eso sí lo puedo decir con certeza, ni en su ámbito privado como empresario, porque parece que tuvo una pequeña empresa, ni allá, ni tampoco como político. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que él deponga esa actitud, porque eso lo que hace es perjudicar más que todo a su entorno, porque los tiene cautivos y no los deja unirse al partido y le está comprometiendo su futuro. Y por otro lado, me parece que nunca, ya el país tiene 10 años o más de estar en una división profunda, no se puede construir nada sobre el odio, ya nosotros sabemos qué es lo que ha pasado en Honduras, somos de la oposición, siempre hemos sido, de toda la vida, de 30 o 40 años, igual Yanni. Él no, él aparece por último. Y su esposa, que pasa atacando muy duramente, reconoció que ella fue miembro del Partido Nacional hasta hace poco. Entonces creo que hay una falta de identidad con el partido, con los valores del partido, y eso le ha perjudicado. Y falta de entendimiento político, porque en un país donde ya la gente tiene 10 años de estar en una confrontación, lo que quiere es un presidente que haga propuestas, y él no hizo. Él lo que basó su campaña es en el ataque, en la calumnia, en la descalificación, en la difamación, en autocalificarse como el mejor o autocalificarse como el único honesto, el incorruptible, y eso no es algo que a la gente le gusta, porque la gente juzga por sí misma. Eso es como subestimar la inteligencia del pueblo hondureño. Yo no tengo que andar diciendo que yo soy honesto, es algo que me lo tienen que reconocer por mis actos. Ahora, si a mí me acusaran de algo que yo no he hecho, está bien que yo explique, pero es al pueblo de juzgar si usted es honesto o no es honesto. Y justamente cuando se tiene el techado de vidrio con ese oscuro asunto de la herencia de la familia, del problema que ha tenido con la madre, que ha tenido que haber demandas entre ellos, entonces tampoco suscita la confianza, porque una persona que tiene esa clase de conflicto tampoco suscita la confianza. Y yo creo que eso le pasó la cuenta al momento del voto, porque la gente cuando vota, está en la urna, está pensando si debe de confiar en quién va a votar. Y cuando hay un partido que está necesitado de reinventarse, de reunirse, de unirse, de tener una estrategia correcta, ya la gente no cree en aquellos que siguen fomentando la división. Todos sabemos que la condición de la victoria es la unidad, y allí es donde encajó bien la propuesta de Yanni, basada en una propuesta de unidad partidaria y de propuesta de mejorar la economía y otros aspectos que un país necesita. Entonces eso fue para mí el principal factor de la derrota de Luis Zelaya. La base de Yanni Rosenthal es del Partido Liberal y la base de Luis Zelaya Medrano es del Partido Liberal. Bien, al irse de acuerdo a la presunción que Luis Zelaya se vaya al partido de Salvador Narrala y haga alianza con otros partidos, los liberales lo seguirán a él o se quedarán con Yanni. Y hablemos también de los líderes, los aspirantes ya diputados, los alcaldes, que el movimiento de Yanni siempre se ha caracterizado por tener bastante fuerza municipalista, abogado Aristide Mejía. Bueno, yo creo que usted ha señalado, amigo, que un aspecto importante: tenemos las principales municipalidades, los principales liderazgos. Y Yanni, antes de los días previos a las elecciones, les dijo a todos, trabajemos por unidad, todos somos liberales. Y le digo no solo a los míos que pierdan su candidatura, sino a los de los otros movimientos, perdedores o ganadores, los vamos a integrar, les vamos a tender la mano, porque no porque queremos aparecer como buena gente ni nada de eso, sino porque lo necesitamos.
y ellos lo deben de entender. Nosotros no somos divisionistas, somos unionistas y queremos unir para ganar. Y eso todo lo entiende. Entonces yo no creo que los buenos liberales, los que se consientan ser liberales, en los próximos días van a darle la espalda al partido. No tiene Luis ese liderazgo, ni tiene una razón válida. La vez en que se dividió el partido, que fue con el golpe del 2009, es porque había una razón fuerte, un golpe en donde hubo gente del partido que participó. Y eso generó una escisión, entonces la gente, ahí sí había una razón válida. Pero perder una elección y jugar a mal perdedor no es una razón válida. Ni tiene él el liderazgo que tuvo Mel Zelaya, si queremos hacer paralelismo. Y aquel había sido presidente, ministro, diputado, este no ha tenido ningún cargo. Entonces, yo creo que él debe de evaluar, y me gustaría que le hiciera conciencia, si le va a ir bien allá donde Narrala, o si no, mejor se queda y ocupa su lugar, él tiene. ¿Cómo hará? Que ganaron sus posiciones y que nosotros, algunos de ellos ya están queriendo sumarse, ¿verdad? Eso ya se está dando, porque hoy van a dar el cuarto informe y la ventaja de alrededor del 20% se mantiene y llevamos en nuestras cuentas como unos más de 130,000 votos arriba. Entonces, ya no hay posibilidades. Y hemos ganado, hasta el momento vamos ganando 15 departamentos. Hay unos que están todavía por definirse. Podrían ganar ellos 4, pero la victoria es clara y contundente. ¿Cómo sobrellevará el Partido Liberal a Gianni Rosenthal con este cuestionamiento y señalamiento de lavador de activos y relacionado a la mafia del narcotráfico? Fíjese que justamente yo creo que una de las cosas que le falló a Luis Zelaya es estar repitiendo cosas que no son ciertas, acusaciones falsas. Gianni nunca fue acusado formalmente de narcotráfico, nunca ha sido narcotraficante, ni tampoco lavador. Todos esos cargos que los fiscales quisieron eh, eh, imponerle fueron retirados porque él documentalmente, con testigos y todo, y no sé qué otras pruebas, demostró de que no tenía nada de eso. Y al final, la sanción quedó en torno a una figura que es haber comprado ganado de procedencia ilícita, porque él manejaba el empacador, él manejaba el banco. En esa resolución lo que hay es eso, que él compró ese ganado de procedencia ilícita. Y ya las empresas del Grupo Rosenthal y también don Jaime de forma póstuma fue retirado de la lista de OPAC. Entonces, seguir dando vueltas, más bien ese cartucho al final no va a servir porque ya lo usaron y ya se demostró de que no tiene ninguna efectividad, porque es falso, es un argumento descalificador de débiles, de que los que no quieren debatir ideas, de los que no quieren ir a una contienda y demostrar que tienen liderazgo. Eso es todo. Dos preguntas. Está prácticamente perfilada la alianza para una sola candidatura con el Partido Libre, Xiomara Castro. Y dos, usted lo ha dejado entrever en algunas oportunidades que estamos ante un Donald Trump a la hondureña con respecto a Luis Zelaya Medrano. Sí, eso lo dijo Canal 11 en una de las programas y me pareció que la comparación era válida en determinado punto, porque Donald Trump fue un mal perdedor, quiso desacreditar la elección, quiso utilizar las autoridades a su favor y por último quiso hasta obligar a alguien de una gobernación a que cambiaran los resultados.
y nada de eso le pasó, le ocurrió. Y luego se inventó teorías conspirativas y luego al final y estimuló el asalto al Capitolio. Entonces, ahí usted viene reflejado varios paralelismos de aquel que no acepta la derrota, de aquel que no acepta las reglas democráticas y de aquel que crea teorías conspirativas. Ayer estaban diciendo, por ejemplo, el grupo de él, que ya estaban seguros de que estaban reunidos los tres partidos para hacer la lista de los diputados que van a salir. Y eso no es posible en el sistema actual. Si, cualquier alteración, irregularidad o fraude se da en las urnas al momento de votar. Ya después, cuando ya van entrando las actas, todo el mundo tiene las actas repetidas, ya es imposible cambiar, salvo que tengan que invalidar algún acta y repetir un conteo. Puede variar que un diputado que está a una distancia muy cercana de otro cambie su orden en la lista, pero no es que van a poder ponerme este diputado, eso no es cierto, ya están desacreditando tanto al sistema electoral que yo diría de que es hasta peligroso, que están buscando que la gente caiga en la desesperanza total, y ese es un egoísmo puro solo porque la voluntad popular no les favorece. La alianza con el Partido Libre, abogado Aristides. Sí, la alianza con el Partido Libre creo que es una necesidad de la oposición. La oposición está compuesta por varias fuerzas que son mayoritarias. Somos aproximadamente el 75% del electorado y el Partido Nacional se ha ido reduciendo. Entonces, no sería lógico que la oposición no entendiera de que tienen que unirse mínimamente dos fuerzas grandes para generar la esperanza en torno a esa fuerza. Hay varias fuerzas, está la de Salvador, está la de Esdras Amado López, está la del Pino, están los independientes, está Libre y Partido Liberal. Nosotros estamos abiertos a hacer alianzas con todos, con Pino, Libre, yo de eso no tenemos ningún problema. Y creo que es una necesidad y de eso se va a hablar en las próximas semanas con toda seguridad. Apreciamos mucho su comparecencia, abogado Aristides Mejía. Solo díganos, ¿cómo quedan los dos candidatos de Tegucigalpa, el señor Eduardo Martel, que no es de Gianni Rosenthal, y el señor Toñito Rivera, que no es de Gianni Rosenthal, en la ciudad de San Pedro Sula? ¿Tienen que adherirse a Gianni o qué pasará con estos dos líderes? Bueno, yo no creo que Martel, por mucho que esté con un discurso incendiario, eh, razonablemente vaya a ir a aventurarse al partido de Salvador, que es un partido diminuto, renunciar a su cargo para ir a arriesgarse allá por Luis. Yo pienso que se va a quedar en el Partido Liberal. Si se vaya, tenemos el repuesto, ¿va? Que es el que quedó segundo después de él, que es el ingeniero Silva, que era de nuestro movimiento. Si se va, no va a haber problema, no va a causar ninguna división ni nada, él es el que pierde. Entonces, me parece que él está jugando a mantener una posición, pero que llegado el momento se va a quedar en el partido. E incluso si Luis se ha ido, me imagino que él va a ser el líder de esa facción, porque es el de más alto rango en haber obtenido resultados buenos. Y eso lo obliga a trabajar con el partido, porque ahora ya no sería candidato de una facción, es candidato del Partido Liberal. Y el candidato a la presidencia del Partido Liberal es Gianni Rosenthal, y el presidente electo del Consejo Central Ejecutivo es Gianni Rosenthal. Entonces tiene que entenderse, porque si no va a perder. Y lo mismo los demás. Y con Toñito no hay ningún problema, porque Toñito es un hombre democrático. Yo he hablado en las últimas horas con él, he tenido hoy mismo pláticas, él está
totalmente anuente a integrarse a la campaña, quiere que lo apoyemos y él nos va a apoyar a nosotros. Él participó de forma muy clara y ha tenido una buena victoria. Yo creo que sí, Toñito puede llegar a ser alcalde porque vamos a estar en un partido renovado en su fuerza y estamos esperando de que en cuanto se pueda, pues ya el lunes o martes, ya estructurar la nueva estrategia frente al Partido Nacional y la campaña. Hasta pronto, abogado Arístides Mejía. Ha sido un gusto de estar con ustedes. Hasta luego. Punto y coma, el Foro de Honduras, presentando este análisis político con la comparecencia del abogado Arístides Mejía. Martel no aventurará con Narrala y si se va, ya está el repuesto. Eso para la alcaldía municipal del Distrito Central. Y con respecto a San Pedro Sula, Toñito Rivera con él no hay ningún problema, porque es democrático y lo que ha pedido es apoyo para apoyar. Una mensajería desde nuestra matriz, Maya Televisión, en la ciudad de Tegucigalpa, las estaciones Radio 1 en sus plataformas digitales en San Pedro Sula y Radio El Mundo, la Grande de Honduras, y volvemos con ustedes. Sentite más hondureño que nunca. Ya podés tener tu documento nacional de identificación DNI. Es único como vos y nos identifica como hondureños. Con él podés votar, acceder a servicios públicos y programas sociales. Gracias a su tecnología de última generación y características de seguridad, todos tenemos que sentirnos orgullosos. Descubre todos los beneficios de tu DNI en nuestra página web y redes sociales. Registro Nacional de las Personas. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Hola a todos, soy Jorge Alejandro, cantante hondureño, y quiero decirles que junto a Fundación Llaves y UNICEF estamos tratando de llevar esperanza a todas estas personas que están sufriendo durante la pandemia, porque seguimos en pandemia y es lamentable cómo vemos tanta gente en tanta necesidad y lo único que hacemos es ignorar y rechazar. Es momento de unificarnos, porque falta educación, pero también falta alimentación, falta conciencia y falta compasión. Es un momento y una oportunidad especial y única para que hagamos una revolución humanitaria y que todos nos sumemos a esta campaña, en donde podemos apoyar, podemos donar, podemos regalar esperanza y muchísimo amor. Un saludo y un abrazo. El Foro de Honduras, punto y coma, pasamos a la segunda parte, el otro mosaico de la presentación de la televisión a nivel nacional. Todos los sistemas de cable, la banda abierta
las redes sociales, y lo más importante es que esta televisora tiene alianza con dos importantes emisoras de San Pedro Sula, Radio 1 con 25 años y con un trabajo intelectual, con un colectivo cultural representado por grandes del pensamiento como Julio Escoto, Armando García, el poeta Marco Tulio del Arca, el abogado y notario Leslie Carvajal Velázquez, para darle algunas cartas de presentación. Y la estación Radio El Mundo, con más de 61 años, con una influencia, con una potencia y sobre todo con un cariño y una popularidad desde la costa norte de Honduras. En la primera parte estuvo el abogado Aristides Mejía, que ha ocupado cimeros cargos en la administración pública, especialmente en el Partido Liberal, y ha planteado que Luis Zelaya es mal perdedor, que no admite su derrota y amenaza con irse para el grupo de Salvador Narrala. La otra situación es que considera Aristides Mejía que el Partido Liberal se ha revitalizado, porque mientras el Partido Nacional presenta unos 800,000 votos, el Partido Nacional presenta, dice, 1 millón de votos, el Partido Liberal 800,000 votos y el Partido Libre 700,000 votos. Reales, ficticios, inflados o adulterados estos votos, ahí es la discusión. Hoy, en esta segunda parte, vamos, como quien dice, a ponerle el cascabel al gato. Para ello hemos traído a uno de los mejores analistas y que no se le considera que tiene tendencia de color político. Siempre sus planteamientos salen pero muy bien ubicados. Nada más y nada menos que el analista político Daniel Navarro. En sus planteamientos considera que la población de Honduras tiene mente corta y que con facilidad se olvida el latrocinio que se ha hecho. Y no hay duda que este proceso electoral primario e interno es uno de ellos, y máxime con este gran escándalo. Bienvenido a Punto y Coma de Maya Televisión, el analista político Daniel Navarro. Muchas gracias por el placer de estar aquí compartiendo con ustedes, con su teleaudiencia y con sus radioescuchas, por las emisoras que las están retransmitiendo. Va a ser un verdadero placer y un verdadero honor poder estar aquí aportando mi granito de arena en todo este acontecer político. Mal perdedor Luis Zelaya, buen ganador Gianni Rosenthal, o un buen profesor del fraude Gianni Rosenthal, y ahora prácticamente está hundido Luis Zelaya en esta cuestión política. ¿Cuál es su análisis, Daniel Navarro? Mire, cuando uno no tiene certidumbre sobre algo o sobre una persona, uno estudia el historial, el comportamiento de esta persona. Entonces, si nosotros decimos de que Luis Zelaya es un mal perdedor, en ese sentido tenemos que recordar cuál fue su actitud cuando perdió en aquel momento que él no se unió a la alianza. Recordemos que Luis Zelaya fue uno de los primeros en reconocer su derrota y decir fundamentalmente que en aquel entonces el que encabezaba la alianza, el ingeniero Salvador Narrala, es el que había ganado. Entonces, de primas a primeras, decir que el ingeniero Luis Zelaya es un mal perdedor, pues yo no lo tomaría como un hecho, más que como un comentario de alguien que no está dentro de su corriente política. Entonces, recordemos aquel entonces, Luis Zelaya, como resumen, Luis Zelaya fijando su postura, diciendo, ok, no Luis Zelaya perdió, pero reconocemos la derrota, pero también vamos en búsqueda del sentido de la justicia. Entonces, nosotros tenemos alta incertidumbre porque estas elecciones internas han sido atípicas, licenciado. Atípicas. Manifestó Aristides Mejía que podría darse una comparación a lo mismo que sucedió en Estados Unidos, donde el señor Donald Trump no reconoció y no ha reconocido la derrota por parte del señor Joe Biden, pero son contextos abismalmente diferentes por lo que ha acontecido en Honduras, donde se ha considerado que estamos ante uno de los fraudes más brutales y más monumentales de la América Latina.
Vea, tenemos que tomar tres referencias en cuanto a estas elecciones internas. Recordemos que no se aprobó la ley electoral. Tenemos a un presidente del Congreso que vino retrasando la aprobación de la ley electoral, que nos hubiera servido mucho para poder configurar y establecer un marco de referencia en base a todas estas situaciones que se están dando. Ese es el primer insumo, lo cual, volviendo un poquito atrás, el haber sido la persona que, por decirlo así, coloquialmente, que le hacía los mandados al presidente Hernández, le ha tenido un costo político muy alto al doctor Oliva. Pero bueno, recapitulando otra vez y regresando a este punto de las elecciones internas, entonces tenemos la no aprobación de la ley electoral, tenemos un mal precedente y un mal sabor de boca de acuerdo al censo del Registro Nacional de las Personas, y en cuanto a la falta de un sistema de transmisión, estos son los ingredientes perfectos para decir, bueno, todo esto no fue una casualidad, básicamente fue algo planeado que al final nos hacen tener en esta incertidumbre. Tenemos unas situaciones donde se crean especulaciones que cortaron la fibra óptica, que robaron los discos duros, aquello que parece tirado de los cabellos, ¿no? De película. Entonces, pensar de que estas elecciones internas fueron transparentes dista mucho de la realidad. Para mí, que tiene un alto sentido de opacidad, donde inclusive los mismos militantes del Partido Libertad de Refundación, como Luis Suazo, coordinador en el departamento de Cortés, está anteponiendo básicamente su línea partidaria, renunciando a Libertad de Refundación, alegando que se cometieron muchos fraudes. También tenemos al doctor Nelson Ávila, disculpe, licenciado, tenemos al doctor Nelson Ávila, una persona siempre muy puntual y muy ponderada en cuanto a sus observaciones, y también lo miramos descontento. Sí, le decía que la denuncia la ha hecho el diputado Luis Cruz del departamento de Cortés, que incluso ha dicho va a renunciar al Partido Libre. Hay dos... Sí, es el... Dígame. Hay dos enlaces matrimoniales políticos. Gianni Rosenthal con el Partido Libre, la candidata Xiomara Castro, y Luis Zelaya con Salvador Narrala. ¿Cómo funcionan esas químicas? Mire, no es de desconocer de que Gianni Rosenthal estuvo en el mandato del presidente Rosales, y se salió un tiempo atrás, antes de que se diera el tema del 2019, ¿no? Entonces, el apoyo del rosentalismo, por decirlo así, para Manuel Zelaya Rosales siempre fue muy evidente. Luego tenemos aquel famoso video donde Manuel Zelaya le dice que recupere los sellos del partido, es decir, que gane las internas y se vuelva presidente del Consejo Central Ejecutivo. Eso hace alusión a recuperar los sellos. Entonces vemos que Manuel Zelaya Rosales en toda su línea de comunicación ha presentado como una víctima a Gianni Rosenthal, y pues dan alta certidumbre de que por ahí se dé un matrimonio, como usted bien lo dice. Aunque al sol de hoy, Xiomara Castro de Zelaya no lo ha dicho públicamente, hemos podido detectar sinsabores, mal sabores en cuanto a sus bases de permitir que se dé esta alianza con Gianni Rosenthal Hidalgo, porque leía yo en las redes sociales cómo es que un movimiento que nace prácticamente de un golpe de Estado, y se vuelca hacia la izquierda en contra del capitalismo, en contra de los oligarcas, cómo puede llegar a ser una alianza con alguien que representa el capitalismo en Honduras. En este caso, hay un poco de ambigüedad en ese aspecto. Por otro lado, tenemos a un ingeniero, Salvador Narrala, con Luis Zelaya, que ellos conformaron la plataforma social ciudadana, en la que estaba el Padre Melo, estaba Guillermo Valle,
estaban otros actores que en su momento tomaron esa bandera de poder crear ese frente común. Entonces, Luis Zelaya y Salvador Narrala no es la primera vez, ellos tienen tiempo de estar trabajando juntos, inclusive el doctor Nelson Ávila estuvo en esa plataforma Sociedad Ciudadana en aquel momento. Es más sobre que entendido, inclusive el tuit que puso el ingeniero Salvador Narrala, horas antes de celebrarse las elecciones internas, donde le dice amigo y le dice de que ya pues le desea la mejor de las suertes para en este conteo electoral. Bien, defínanos quién sería el candidato en una posible alianza entre Libre y la facción del Partido Liberal de Gianni Rosenthal. Si en esta oportunidad Gianni está sacando, de acuerdo a los datos, más votos que Xiomara Castro, ¿sería Xiomara la que le cedería a Gianni? ¿Y cómo quedaría ese Partido Liberal que dice el análisis que está revitalizando entregar la candidatura a Xiomara Castro? Uno, está claro que en la otra Salvador Narrala sería el candidato presidencial y Luis Zelaya se plegaría. Esto no le gustaría a esa facción del Partido Liberal. Vea, de encabezar una alianza, yo me iría porque lo haría Xiomara Castro. ¿Por qué? Porque en este sentido, Gianni Rosenthal tiene aproximadamente 7 meses de estar aquí en Honduras. Lo que ha logrado ya a considerarse como éxito, es una cuota de poder interesante y él tiene limitaciones en cuanto a la diplomacia internacional. No, pues esto lo ven con recelo y creo que sería lo que podría hacer una dinámica astuta de cuanto al licenciado o abogado Gianni Rosenthal. La militancia y las bases de Libre al sol de hoy y en lo que he podido leer no están dispuestos a ceder una vez más que Partido Libertad y Refundación sea la que tenga que plegarse hacia una injerencia exógena, ¿verdad? Hacia otro partido. Eso lo decidirán, tengo entendido que en Asamblea General, y ellos pues determinarán qué futuro van a tomar, pero por temas estratégicos podría pensarse de que Xiomara Castro de Zelaya encabezaría la alianza. En el tema de Luis Zelaya y Salvador Narrala, pues esto es cuestión de jugar las piezas que le tocan. Es como un ajedrez. Entonces, si nosotros tenemos las piezas o nos hacen falta las piezas, en este caso una estructura partidaria que era el Partido Liberal, pues si se mantiene en pie ese amor por Honduras que dice pues manifestar el ingeniero Luis Zelaya y en búsqueda de la justicia y del bien común, pues lo más ideal es que tenga acercamientos con el ingeniero Salvador Narrala para poder integrar la plataforma del Partido Salvador de Honduras. A todo esto tenemos algo así como el queso o como el jamón, con la mostaza y la salsa en medio, con la cebolla, que es el Partido Nacional. ¿Qué papel ha jugado el Partido Nacional en este conflicto que hay en estos dos bandos? Y lo que aparece abismal, un triunfo arriba del 70-72% del señor alcalde de Tegucigalpa, Narria Pura, contra el presidente del Congreso Nacional, que los analistas decían tenía bastante municipalismo y bastantes diputados rurales. Y la cuestión, al menos en Cortés, estamos hablando de 14 diputados que se lleva prácticamente la facción del Partido Nacional contra 6. Esta cuestión es lo que queremos que usted nos explique. ¿Qué papel ha jugado el Partido Nacional en esta división de Gianni, de Luis Zelaya y el papel del Partido Libre? Mire, el principio divide y vencerás. Es decir, si nosotros tenemos a un Luis Zelaya que estaba solo en la cancha y le metemos el ingrediente Darío Vanegas, donde el dibujante Darío Vanegas no se proyectaba, no se perfilaba según encuestas como favorito,
si él hubiese sido sensato y poder leer las encuestas, que no era del mayor agrado. En este caso no le estoy cerrando las puertas a Darío Vanegas, pero en el timing que tenemos actualmente no era como el más ponderado, ¿no? Entonces, no solo es Gianni Rosenthal, Darío Vanegas también jugó un papel pivote, por decirlo así, donde era, bueno, Luis Zelaya no me ha convencido, no es de mi agrado, Gianni Rosenthal tampoco, pues supongo que mucho de la zona norte que tienen más conocimiento de la formación de Darío Vanegas fue que arrastró esa cantidad de votos. Volviendo al tema del Partido Nacional, yo logro identificar más que un triunfo de Nasri Papi Asfura, veo una humillación al doctor Mauricio Oliva. Es prácticamente aplastante, arrollador, como el movimiento que le llamaban movimiento sin cabeza, ¿se recuerda? Claro. El movimiento de Papi a la orden, como dice su eslogan, ha podido tener la venia del oficialismo y se pudo detectar vehículos del Estado siendo utilizados para beneficiar a Nasri Asfura. También hubieran denuncias de que la estructura gubernamental, como los códigos, como los guías de familia que le llaman, estaban organizando las estructuras de Papi a la orden. Entonces, tenemos a un doctor Mauricio Oliva muy desgastado por el tema del Código Penal, por todas las situaciones que se han venido dando en la salida de la Maxi. Entonces, tenemos a un candidato que entra débil y sumando el elemento de que Papi a la orden relativamente es una figura fresca, el cual ha hecho algunas obras de interés en la capital y donde en su momento se le vinculó actos de corrupción en cuanto al manejo de fondos en su cuenta personal, no fue suficiente para desgastar la imagen sólida que tiene Papi a la orden. Era de esperarse, los números que nosotros teníamos era que él iba a llevarse la presea dentro del Partido Nacional, y siendo un partido vertical que lavan sus trapos sucios en casa, pues ellos al final terminarán entendiendo y cediendo como siempre lo saben hacer. En los cantones electorales, al menos le garantizamos aquí en la costa norte, donde había la festividad y el regocijo por votar, eran los del Partido Liberal y los del Partido Libre, no así en el Partido Nacional. Pero esta cantidad abismal de votos, ¿esto es real o tienen helio, tienen gas? Licenciado Daniel Navarro. Vea, es atípico como más que todo estamos regresando a aquello que hemos lamentado anteriormente. Estamos hablando del voto rural. El CNE paradójicamente empezó a ingresar todo lo que es la carga electoral del sector de Occidente, de aquellos municipios donde se les ha considerado que han favorecido mucho al Partido Nacional en su momento y ahora al Partido Nacional y a Gianni Rosenthal Hidalgo. No es normal, es algo que se sale del promedio, se sale del factor común, denominador, llama mucho la atención, pero siento a un Luis Zelaya que tuvo todo el tiempo para poder prever eso, para poder visualizar eso, y no lo siento como que tiene toda la información completa, siento como que tiene un porcentaje del rompecabezas, pero no lo tiene todo, sino él se hubiera mostrado fuerte y confiado desde el inicio, horas después de haber cerrado el conteo en la emisión de actas. Entonces, lamentamos, pues así son el fútbol con que nos tocó jugar. Él, pues en su momento ha venido permitiendo todo eso
y estas son las consecuencias, ¿no? Estaba viendo hace poco que en la plataforma del CNE estaba caída y estaba también viendo en las redes sociales un plantón que hizo el ingeniero Luis Zelaya, donde se declaran ganadores. ¿Es una trampa en el Registro Nacional de las Personas el Consejo Nacional Electoral, o es que hay una mano peluda en el viejo liderazgo del Partido Liberal, hablando de esta gente del lado oscuro que ha estado apoyando a Gianni Rosenthal para que se den esos resultados al interior de la enseña rojo y blanco, licenciado Daniel Navarro? Mira, licenciado, no hay que desconocer de que cuando Gianni Rosenthal vino a Honduras, se movilizó una cantidad importante de la vieja guardia, por decirlo así, del Partido Liberal. Llama poderosamente la atención que los alcaldes liberales, en su mayoría, se volcaron hacia el movimiento llanista, por decirlo así. Son personas políticas de larga data que saben las suyas, las ajenas y las prestadas, las fiadas y las alquiladas. Entonces, recordemos que los alcaldes son caciques, por decirlo así, en cada uno de sus municipios, y a la hora de poder incidir, a la hora de poder movilizar esa masa crítica, esa cantidad de personas, pues representan un verdadero aliado hacia Gianni Rosenthal Hidalgo. Lo que me va a llamar la atención en todo esto es cómo alguien que promete combatir la corrupción está llevando dentro de sus filas a diputados seriamente cuestionados por la justicia hondureña y en su momento por la máxima. Licenciado. No podemos cerrar este foro sin que abordemos el papel de los medios de comunicación, que son los que mantuvieron el resultado por más de 3 días, denominado encuestadoras y a boca de urna, y solamente ratifica hoy el CNE a estas alturas. Mire, hubo todo una sacudida, por decirlo así. Recordemos que se acababa de filtrar una información del pago del oficialismo hacia algunos personajes de los medios de comunicación. Pareciera que no fue casualidad todo eso, pero luego tenemos a los medios de comunicación en sintonía sacar como virtual ganador a Gianni Rosenthal Hidalgo. Al principio se le cuestionó mucho que si tenía la veracidad del caso, toda esa información que estaban proyectando, pero si nosotros al final logramos ver que las actas que se puedan, que en su momento van a tener que salir, y estas van a reflejar lo mismo o en algún porcentaje lo de la encuesta de boca de urna, pues no nos queda más que tener una cierta credibilidad, aunque con reservas. Yo no le daría toda la confianza a las encuestadoras, porque sabemos de que quien paga la orquesta es el que pone la música a la que se toca. Entonces, hay mucho por hacer en estas elecciones generales. Esto nos va a servir mucho para poder aprender y evitar qué es lo que se viene. Si mi consejo, pues, le vale al ingeniero Salvador Narrala, tendrá que prepararse con anticipación y anticiparse a todos estos escenarios, desde corte de energía, corte de transmisión del TREP, corte de señal de celular, búsqueda y compra de personas en las mesas electorales. Es una situación bien retante la que viene para las elecciones generales. El Foro de Honduras, punto y coma, en la primera parte tuvo al dirigente político Aristides Mejía, y en esta segunda acción de la comparecencia, el reconocido y prestigiado analista político Daniel Navarro. Pero qué contundente estuvo usted, qué claro, qué preciso, qué proyección, qué dimensión de sus datos. ¿Ve usted al Partido Liberal muriéndose en esa sala de cuidados intensivos
¿Mira usted catafalco y coronas para el Partido Nacional también a lo que es la caída del bipartidismo? Al cierre, licenciado Navarro. Mire, mucho lo determinará el Partido Libertad y Refundación, si hace alianza o no hace alianza. Del no hacer alianza, el Partido Liberal probablemente quede en tercera opción, sin desconocer cuáles serían los primero y segundo lugar. Recordemos que en su momento Eval Díaz dijo de que la comunidad internacional ya tenía a su candidato. Habría que saber cuál es ese candidato, pero recordemos de que en las elecciones internas no estuvo el Partido Salvador de Honduras. Entonces, en lo que respecta, si seguimos con el desgaste de las menciones en la Corte Federal de Nueva York sobre los involucrados que están en su mayoría en el Partido Nacional, no le quepa duda de que esto va a terminar incidiendo en el Partido Nacional y ellos van a hacer, como decía el eslogan del Indómito, van a hacer lo que tengan que hacer para seguir en el poder. Muchos no se están jugando solo un puesto político, muchos se están jugando la carta de libertad. Con respecto al Partido Liberal, Gianni Rosenthal es una persona sagaz, no hay que menospreciarlo, ni hay que desconocer que el hombre, pues, en los negocios ha sido una persona muy habilidosa y él encontrará la forma de poder salirse con la suya. Es un marcador muy cerrado. Yo me diría que las elecciones generales van a estar determinadas por un margen bien corto de diferencia y si no tenemos las reglas claras, nos avecina otra crisis electoral como la que acabamos de pasar hace poco, licenciado. Hasta pronto, licenciado Daniel Navarro. Un placer. Punto y coma, el Foro de Honduras. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, siempre con sus editoriales y sobre todo con el agradecimiento a la población de Honduras por la aceptación y la dimensión que se le da a esta compañía de televisión. Soy Arnulfo Aguilar desde la ciudad de San Pedro Sula. Nuestra carta de presentación es el calor y siempre el espíritu combativo de la costa norte de Honduras. Dos invitados importantísimos, Aristide Mejía y el analista Daniel Navarro. Hasta pronto.